Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a todos aquellos que nos han acompañado durante estos 3 días de celebración. Hemos tenido conferencias, capacitaciones, casos de éxito, conversatorios, recorridos virtuales y aún tenemos muchísimo más para que ustedes sigan conectadísimos con nuestras transmisiones. Antes de dar paso a nuestro conversatorio de la tarde, les recuerdo sobre la estrategia del IET Plan Bogotá, una iniciativa que beneficia la reactivación económica del sector del turismo, dirigida a todos los empresarios del sector que quieran ofertar sus productos y servicios. Les cuento que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo lunes 17 de agosto, así que todos los interesados en sumarse a esta excelente iniciativa pueden encontrar toda la información en nuestra página institucional www.bogotaturismo.gov.co. Allá aparecerá un banner muy grande con el link de la inscripción para su diligenciamiento. Si llegan a tener alguna duda o algún comentario, también pueden escribir al correo institucional planbogotá@idt.gov.co. Les cuento a todos los asistentes a esta especial jornada que nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Carol Fajardo Mariño. Ella es la directora del Instituto Distrital de Turismo, quien los quiere saludar y aperturar este conversatorio. Doctora Carol, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, mil gracias, Carolina. Para mí es todo un placer y no quería dejar de pasar este espacio. Primero que todo, para agradecerle a la doctora Edna y a la doctora Clarita esa disposición maravillosa de entregar tanto conocimiento esta tarde. Cuando yo era estudiante hace como 20 años, ellas fueron mis maestras y esos conocimientos los estamos trayendo hoy a la gestión del turismo de Bogotá. Una mirada desde el territorio, una mirada de conversación con nuestras comunidades, nuestras localidades, donde ustedes van a ver esos conocimientos maravillosos y todos los tips que ellas les van a dar en esta charla. Entonces, primero que todo, agradecerles a las dos. Estoy totalmente honrada y para nosotros como instituto también es un placer tenerlas en este espacio. Y para aquellos que están conectados por internet con nosotros, pues que disfruten y tomen atenta nota de esta charla. Mil y mil gracias. Gracias a usted, directora. Siempre es un placer contar con usted en estos espacios. Así como lo indicó nuestra directora, damos paso al conversatorio Planificación Turística desde el territorio, desarrollo del turismo desde las localidades, a cargo de la doctora Edna Rosso. Ella es la decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, y a Clarita Inés Sánchez, como la llamo con mucho cariño, docente investigadora, quien hará las veces de moderador. Estará John Ramos, él es asesor del IDT. Entonces, a ustedes buenas tardes y adelante. Pues Carolina, muchísimas gracias. Iniciamos esta jornada de la tarde del día de hoy, continuando con esta programación maravillosa que tenemos en la Semana Virtual del Turismo. Le damos la bienvenida también a todos nuestros seguidores. Los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas a partir de la conversación que tendremos en este conversatorio, que yo creo que, aparte de técnico, es muy vigente y que se ha denominado Planificación Turística desde el territorio, desarrollo del turismo desde las localidades. Y pues para hablar de este apasionante tema, yo creo que no pudieron haber dos expertas mejores que nos pudieran acompañar, y agradecerles por su disposición de tiempo. Creo que todos los que somos estudiosos del turismo las hemos leído, las hemos citado, y qué bueno que hoy podamos hablar y pues manifestarles también ese sentimiento que tenemos de admiración por ustedes. Nuestra primera invitada, como bien lo manifestabas, es Edna Rosso, quien es doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Dirección de Turismo Cultural de la Fundación Canadá Blanche de Valencia, España. Tiene también maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del CIDER, Universidad de los Andes, y máster de Turismo de la Escuela Internacional de Ciencias Turísticas en Italia. Además, es administradora de empresas turísticas y hotelera de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es la decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado, coordinadora editorial de la revista académica y científica Turismo y Sociedad desde el año 2000 hasta la actualidad,
par académica de revistas científicas a nivel nacional e internacional, evaluadora del sistema de calidad de proyectos para conciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de Panamá y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, en Costa Rica. Edna, bienvenida y qué lujo poderte tener acá en este conversatorio. Hola John, buenas tardes. De verdad que estoy feliz, súper complacida cuando recibí la invitación de Carol. Efectivamente, hoy la veía y yo decía, pensar que la tuve en mi clase y ver los frutos de la excelente labor profesional y de liderazgo que ha tenido Carol a nivel nacional y a nivel distrital. Compartir con Clarita, que somos colegas, amigas, hemos tenido pues, varios, digamos, proyectos conjuntos desde el externado. A ti, John, gracias. Carolina, y especialmente al Instituto Distrital de Turismo. Uno de los espacios que he trabajado, de hecho mi tesis de doctorado la hice sobre Bogotá y sobre Usaquén. Me siento muy cercana a la ciudad, me sentí muy complacida de que me hubiesen invitado porque definitivamente es mi ciudad y por ser mi ciudad es de todo mi interés que saquemos adelante, la saquemos como destino turístico. Gracias, John. Pues así será y más que bienvenidos todos esos aportes y todas esas recomendaciones desde la experticia y desde la academia que sin lugar a duda aporta tanto para el desarrollo de una ciudad. Y nuestra segunda participante en este conversatorio, como ya lo dijo Carolina, pues es nuestra Clarita Sánchez, es candidata a PhD en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia y profesional en administración de hotelería y turismo de la misma universidad. Es magíster en gestión cultural de la UOC y Universidad de Girona y magíster en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona y la UNESCO. Durante 7 años ejerció como directora de calidad y desarrollo sostenible en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde también ejerció como viceministra de Turismo encargada. Entre otros logros en el sector público, cuenta con la gestión para la creación de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, las primeras certificaciones de destinos turísticos sostenibles del país, la coordinación de la formulación de los planes sectoriales de turismo de 2010 y de 2014 y 6 políticas públicas de turismo. Ha sido consultora del BID para la creación de un ente gestor del corredor de misiones jesuíticas para 5 países de Sudamérica y 7 planes de desarrollo turístico en Paraguay. Entre los años 2009 y 2015 fue miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y entre 2006 y 2007 gestionó la creación y estructura del Instituto Distrital de Turismo, este IDT que hoy nos acoge a todos. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, donde es profesora emérita y titular de la Cátedra de Patrimonio Cultural. Docente en otras universidades como en Los Andes, La Sabana, y en su cuenta, pues claro que hay muchas publicaciones en temas de turismo y patrimonio cultural y políticas culturales. Clarita, pues con toda esta experiencia, bienvenida a este conversatorio y qué bueno que nos estés acompañando también hoy. Ay, pues John, a Carol, primero que todo, muchísimas gracias y que comparto con lo que decía Edna, es muy satisfactorio uno, ¿verdad? Pensar en Carol cuando fue alumna, además porque con ella he compartido mucho tiempo de colegaje laboral, entonces pues me siento muy complacida. Segundo, y felicitaciones por esa labor tan importante y sobre todo por la forma como se ha afrontado una crisis tan difícil, la incertidumbre. De verdad, felicitaciones para ti, para el IDT, que además es mi casa. Yo siempre Bogotá, como igual que Etna, o sea, he estado vinculada antes, ahora y espero que después siempre en todo el desarrollo turístico de esta ciudad. Siento esa entidad como parte, digamos, de mi ser profesional. Eh, y bueno, pues para mí también a Carolina, gracias, a Cristian y a ti, John, y muy contenta de estar acá. Comparto igual las palabras de Edna, muy complacida y muy nerviosa de estar con ella como compañera de panel, porque, pues es decir, es que
el rasero es alto. Entonces vamos a ver cómo nos va, qué aportes podemos hacer y pues la más feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes, los que nos están viendo de todo el sector turístico de Bogotá, de otros sectores probablemente. Muchas gracias. Pues sí, muy bien, como lo mencionabas, Clarita, es un momento difícil que afronta el turismo a nivel mundial. Todos hemos visto pues los retos a los que están llamados los diferentes destinos turísticos, pero también hemos empezado a ver unos ejemplos de reorientación de la planificación y de gestión del turismo en los que podríamos llamar tal vez, entre comillas, esos grandes destinos turísticos, ¿no? Hemos visto cómo Venecia ha empezado a plantear estrategias para reducir sus temas de masividad, como en Barcelona se han empezado a iniciar ejercicios para reducir temas de turismofobia, y a nivel mundial, incluyendo a Colombia, ya se habla con mucha más fuerza, con mucha más apropiación de la planificación de gestión de ese turismo sostenible. Y tal vez una pregunta clara, iniciando, va a ser, pues, ¿cómo planificar el turismo en una ciudad como Bogotá, una ciudad con un territorio tan extenso, donde hay un porcentaje urbano, pero principalmente rural, con más de 8 millones de habitantes que provienen de todas las regiones del país, donde tenemos todo tipo de atractivos turísticos, pero además cuando se articula con la región, pues casi que hay una oferta de muchísimas tipologías del turismo, una ciudad plenamente diversa. Y muchas de las respuestas que tal vez ustedes nos orienten y por recomendación de ustedes, Clarita y Edna, pues tengan origen en esa esencia de la ciudad. Así que antes de darles las palabras a ustedes para empezar a charlar en este conversatorio, queremos invitarlos a ver un video de Víctor Mayarino, recomendado por nuestros panelistas, que evoca a esa ciudad, a esa Bogotá de los años 30, pero que también nos da unos contextos y unas pinceladas de esa esencia de ciudad que tal vez sea la base para esa planificación del sector. Entonces, Cristian, vamos adelante con el video para poder tener esta referencia visual para nuestro panel. En la lumbre matinal de un día de primavera, hay en la ciudad entera como un temblor pasional. Brilla más hermoso el día, y hay en el azul triunfal de este cielo la alegría de un regocijo nupcial. Viva nota de colores el reflejo de las flores que en magnífico derroche tienden su policromía, mientras se oculta la noche ante el empuje del día. Notas cálidas, sonoras, que dan las aves canoras en alegre despertar. Cielo azul de primavera que renueva la quimera y nos invita a soñar como en nuestra edad primera. De lejos se oye gritar: ¡El tiempo! ¡El espectador! Y luego se va acercando. el nuevo tiempo de hoy, con el relato de los últimos sucesos de Leticia, tiempo nuevo espectador. Es el pregón peregrino de nuestro típico chino, de la prensa voceadora. Al pie de una puerta suena monótona cantilena que repite sin cesar: ¿Habrá algo para anular? Y otra voz: arena, arena, ¿me comprarán la arena? Horquetas y tazas pa' las matas. Rompe la monotonía una voz grandilocuente con el que le ofrece a la gente un chino la lotería. Billetes y quitos para ahora, la de Manizales para ahora. Hoy la baten, lotería, lotería, cambio los terminados en 4, lotería. Y el ciego varón que pasa. Lotería, lotería. Se oye al pie de un almacén. Oigan, señoras y señores, la única verdadera realización es este almacén. Vestido para niño 15 centavos, zapatos finos, combinaciones, ropa interior, calzonarias. Como en un vértigo trágico, el ruido sordo del tráfico, los pitos y las sirenas permiten oír apenas el grito agudo, incesante que desde un bus bamboleante lanza alegre el cobrador. Chapinero Barrios, Las Cruces, Barrio Bahía. Y replica el conductor: no puedo parar antes de la línea, mi señora, súbase, suba pronto, sóplese. Marcha por la carretera, con su carro por delante en su pesada carrera, el vendedor ambulante. La gorra hacia atrás terciada y un manchado delantal, siempre de modo igual, repitiendo su tonada.
Polares a 3 y así con los polares. Llega linda colegiala de ojos suavemente azules que ante él se pone un brinco. A ver, deme 1 de 5. Y mientras ella se queda desenvolviendo el polar, se va el muchacho gritando ese pregón singular, con que seguirá anunciando el delicioso polar. Polares a 3 y así con los polares. Con un cuadrado cajón que lleva el brazo colgado, chapín, pálido y mirriado, lanza un chino su pregón. El dulce de almíbar. Van cruzando los tranvías en incesante desfile y en un clamor general. Se escucha en la calle real de las campanas vecinas repiqueteo matinal. Tan, 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 las campanas de las torres, quedando las 2 están. Llora algún disco en la puerta de un almacén de vitrolas. Es el anuncio galante con que obliga al comerciante a escuchar a todas horas el tango exótico y trágico que le acaba de llegar. Toda de rojo vestida va la loca Margarita, y a su lado un chino grita: Vendo cordones podridos. Y 2 que venden alcohol. Alcohol a 10 la botella. Hay brazos, botellas. 10 la botella de alcohol. En la esquina del Granada, que es el centro, se dijera, esa típica mesnada de pregones callejeros, se juntan los pregoneros en multitud complicada. Bueno, monsieur, venga, doctor. No dice caretigre, bueno, monsieur. Polares, popsicles. Mundo al día de hoy con el retrato en la víctima. Los glaxos engominados, con los sombreros ladeados y el paraguas en la mano, conceden una mirada entre chiste y calambur a una muchacha que pasa. Y uno le dice en francés cuadrándose: Oh, bon amour. ¿Me acompañas a tu casa o qué? Ay, tan repelente. De avisos engalanado pone un toque de alegría un camión abigarrado. Va la chiquitería en loca turba atrás de él. La banda va ejecutando un antiguo paso doble. Programas de lado y lado. Un payaso enmascarado, firme y fuerte como un roble, les va a las gentes lanzando. Bam, 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 golpea seco el tambor. Para anunciar a la gente de manera original que hoy en nuestra capital debuta el Circo Mundial, el mejor del continente. En la tarde la sombra se avecina. Las campanas con su melancolía el ángelus anuncian. Muere el día y entre rojiza lumbre vespertina. Vuelve a su hogar el padre. Por la esquina cruzan en bulliciosa algarabía varias niñas que bajan del tranvía y van, es natural, a vespertina. Noche. Bogotá altiva e indolente inclina la cabeza suavemente en la empinada y tosca cordillera. Y en la sombra propicia y oportuna, un rayo tembloroso de la luna envuelve en lumbre la ciudad entera. Pues bien, yo creo que ya con este contexto del turismo en este momento que estamos afrontando, más entendiendo esta clara reflexión sobre la ciudad, quisiera atreverme a hacerles una primer pregunta y sobre todo resaltando ese papel que tiene la planificación como el primer paso en el proceso del desarrollo turístico de un destino, y es ¿qué papel juega la planificación turística en las actuales condiciones del sector a nivel mundial y por supuesto en esa realidad nacional y local? Edna, si nos quieres empezar dando tus reflexiones. Bueno, gracias, John. Bueno, pues en primer lugar decir que más que nunca nos vimos abocados todos a la planificación que se denomina del presente. Una planificación, modelos que digamos se plantean básicamente priorizar una toma de decisiones muy ágil, muy rápida frente al tema de la incertidumbre y del cambio. A veces cuando los que trabajamos en planificación o los que hemos estudiado el tema de la planificación asumimos que siempre la planificación es como de largo plazo, es para decisiones estratégicas mucho más, digamos, de fondo, y no, realmente las escuelas de planificación
se debatieron mucho frente al presente y el futuro, y en esa perspectiva hay modelos que desde turismo los hemos abordado muy desde la gestión de destinos, y es esa planificación que tiene la capacidad de responder de manera inmediata a una situación de crisis para la cual no estábamos preparados ninguno, ni las empresas, ni el sector, ni los países, una capacidad de toma de decisiones muy rápida, que además se tiene que estar adaptando en el día a día frente a los cambios, frente a la situación de control de la pandemia. Entonces yo quisiera acá como plantear 4 o 5 aspectos que se dan desde esos enfoques que son muy denominados muy de planeación estratégica situacional o de resiliencia social o de capacidad adaptativa. Son modelos que nacen más desde enfoques de teorías de la complejidad, desde teorías sistémicas. No vamos a entrar acá al debate teórico, pero sí quiero recoger 4 o 5 palabras claves para el momento que estamos viviendo. Capacidad efectivamente de adaptación muy rápida, el manejar el presente, el tener la capacidad de priorizar. Cuando uno está ante una situación tan grave, en este momento hay que priorizar las acciones para el corto plazo. Y esa capacidad de trabajar muy con los actores que están profundamente afectados. En ese sentido, quiero destacar el papel de verdad que ha hecho el IDT, no porque esté allí Carol, pero nosotros somos parte del Comité Ejecutivo del Clúster de Turismo de Negocios de la ciudad e inmediatamente vimos una capacidad de respuesta rápida. Vimos preparación e implementación de planes integrales inmediatamente frente a la situación de la pandemia. Se formuló un plan de choque de respuesta inmediata y en la que se priorizaron proyectos pues, de recuperación muy rápida del sector productivo. ¿Cuáles considero yo que en este momento son unos retos que tenemos que seguir trabajando todos los actores de la ciudad? Efectivamente, todo el tema de implementación de ya no solo el tema de los protocolos de bioseguridad, sino unos planes más amplios de manejos de riesgos y emergencias que nos permita tener una mayor capacidad de adaptación, no solo a la situación del COVID, sino a posibles situaciones futuras y cercanas que se puedan dar en el sector. Y unos aspectos prioritarios. En este momento, si me preguntara, Elena, ¿cuál es la prioridad para la ciudad? Obviamente la prioridad en este momento se tiene que encauzar totalmente a la recuperación del sector productivo y a la reactivación económica. En este momento, la apertura gradual del aeropuerto es fundamental porque si no tenemos conectividad aérea, pues no vamos a poder traer turistas. El tema de la recuperación de la cadena de servicios del sector, el impacto directo en desaparición de micro, pequeñas y medianas empresas es real, no solo en Bogotá, en Colombia y en el mundo, y por lo tanto creo que acá el papel del Estado se realza. Creo que nos ha puesto nuevamente a los que somos defensores del papel del Estado. Yo soy una defensora de los modelos neoestructurales, más en los que el Estado tiene que tener un papel protagónico, y creo que así lo ha asumido la alcaldía, el IDT realmente ha actuado de manera muy rápida, y es acá en este momento en el que tenemos que rodear completamente al sector productivo. Necesitamos tener medidas de urgencia para ver cómo abrimos los restaurantes, cómo abrimos los hoteles, pero más allá de ir un poco lo que ha pasado en Colombia, es que se ha preparado el protocolo para los hoteles, por separado el de los restaurantes, pero creo que en este momento y a nivel de nuestra ciudad necesitamos hacer una preparación como gestión de destinos articulados, es decir, que la seguridad y el riesgo se minimice a su mínima expresión desde la perspectiva de la gestión de destinos. Entonces me parece que ahí hay una tarea muy importante para rodear al IDT y que lidere este proceso. Y la recuperación de empleos directos e indirectos con una campaña además promocional de choque. Entonces, para cerrar realmente en este momento, y así hay modelos de planeación que tienen una capacidad de respuesta rápida y que tienen que trabajar sobre problemáticas para el presente con medidas muy urgentes, en este caso para recuperar el sector. Gracias, Edna. Planificación estratégica, planificación del presente y un gran aporte desde el sector público para darle una base de recuperación al sector productivo. Clarita, ¿qué adicionar aquí en este tema puntual para poder hacer esa planificación realmente algo funcional y algo que necesitan los destinos y que se puede hacer en este momento de crisis? Sí, John, pues es decir, concuerdo plenamente pues con lo que nos señala Edna. Esto es
De hecho, o alguna conferencia que dicté recientemente en el externado con base en la teoría del cisne negro de Taleb Nassim, pues estamos prácticamente frente a un cisne negro, que él no lo llama cisne negro porque él dice una pandemia pudo haber sido predecible y no actuamos o no nos preparamos para ello, pero la caída de la economía, la recesión económica, la pérdida de empleos, la pérdida de la productividad, sí constituyen efectivamente un gran cisne negro en el que nos estamos viendo abocados y que el turismo, pues sabemos, no voy a redundar en eso, es uno de los sectores más afectados. Me parece que lo que dice la doctora es clarísimo. Yo nunca antes, quizás la planificación debe repensarse y cobrar tal importancia como la que tenemos hoy en día, porque además esto nos ha hecho ver que la planificación, que a veces, además de pensarla en el largo plazo, como tú lo decías, Edna, también suele como enfocarse mucho al tema territorial, digamos como al territorio espacial, físico. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver la importancia de un consenso social, por ejemplo, que alrededor de esos temas de planificación haya consensos sociales, económicos, que haya instrumentos para una nueva legibilidad del territorio, o sea, lectura y comprensión de ese territorio de manera más integral, quizás por una razón y porque tú también lo mencionabas, tanto John como Edna, en una ciudad. Y es que una ciudad como Bogotá es tan grande, es tan compleja que tenemos además que jugar con el elemento complejidad. Un elemento que surge además no solamente por la magnitud de la ciudad, por las dinámicas, el tamaño y la población de la ciudad, sino por el papel que juega en el país y por la misma globalización que le agrega otro ingrediente de complejidad, y es que aquí vamos a tener que prepararnos además para la competencia, porque la competencia entre todo el mundo por los pocos o muchos turistas que nos puedan llegar va a ser muy grande. Entonces el elemento diferenciador, el tema de seguridad, pero es una seguridad que no es solamente, va más allá de los protocolos de bioseguridad, es una seguridad que también es una seguridad integral, que tendría además que ir acompañada, porque para mí un elemento fundamental que no es de seguridad, pero que sí incide plenamente, es cuando el medio ambiente se destruye, porque la destrucción del medio ambiente conlleva también destrucción social. Es decir, que esas, digamos, como esa relación antrópica que se pueda tener con el entorno, con el medio ambiente sostenible, etcétera, se acompañe de esa seguridad para lograr equilibrios integrales. Y en ese sentido, hay que mirar algo que en la política de turismo, que digamos por lo menos los lineamientos que fueron adoptados por el Acuerdo 720 del 2018, no estoy, hablaba de hechos portadores de futuro. Y entonces, en ese sentido, si bien es cierto la planificación y las teorías de la planificación siempre se traban a largo plazo, hoy esos hechos portadores de futuro nos tienen que hacer ver que a veces estábamos en unas posiciones muy, una zona de confort, diría yo, en todo el mundo además, ¿cierto? En donde los modelos predictivos, pues es como la campana de Gauss, ¿no? ¿Cierto? Que están los dos extremos y en esos modelos predictivos la gente se movía en si había pocas reservas o si caía o si subía, pero lo que nunca pensamos era que se nos iba a desbordar hacia los extremos totales, o sea, nos íbamos a salir de ahí y no tuvimos cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, también creo que hay otro elemento que es importante, es el de comunicación, y con esto cierro. La comunicación, más allá de un mensaje que se mande, más allá, tiene que ser una comunicación integral de ciudad, tiene que ser una comunicación colectiva o unánime, coherente, que mande mensajes de una ciudad integrada, articulada, que le va a brindar a usted toda la seguridad, todo el entorno
seguro y que pueda ser uno de esos elementos diferenciadores, porque la competencia va a ser muy grande, muy grande. ¿Listo? Clarita, y tanto tú como Edna mencionan algo, y es que finalmente el turismo sí depende de toda una gestión de ciudad, de toda una gestión de destino, en donde claramente no solo hay unos elementos puntuales para nuestro sector, sino que dependemos de elementos de educación, de sanidad, de salubridad, de seguridad, de conectividad y muchos otros elementos en donde el turismo definitivamente sí tiene que estar dentro de la priorización de esas políticas públicas generales que tiene un territorio. Les cuento que nos están escuchando de muchos departamentos. Tenemos aquí Cauca, Sucre, norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, bueno, diferentes lugares. Y me da paso para reflexionar en algo y que ustedes desde su experticia nos cuenten. Y es, muchos de estos territorios ya venían siguiendo unos modelos de planificación, ¿no? Modelos en los que tenemos los tradicionales planes convencionales de turismo, algunos con unos planes prospectivos de turismo, planes maestros de turismo. ¿Cómo articular ese trabajo que se venía haciendo con esta pausa? Pausamos para generar un modelo estratégico y de presente, como lo mencionaba Edna, los articulamos, los dejamos quietos, nos olvidamos de ello. ¿Cómo podría ser la mejor forma para que pues ese trabajo que vienen haciendo muchos destinos, además muy pequeños en nuestro país, pues no se pierda y que se pueda, digamos que aportar a la situación y a la supervivencia a esta crisis? Si quieres, Edna. Gracias. Bueno, John, hay algo que se me pasó comentar frente a la pregunta anterior, y es que cuando se trabajan estos planes, digamos, con capacidad de resiliencia y adaptativa, tampoco es que se improvise. O sea, el capital de conocimiento está en este momento a la orden. Las decisiones que han tomado los líderes del sector turístico a nivel distrital y a nivel nacional no son improvisadas. Eso implica que también hay un capital, no solo desde el liderazgo, pero también desde un conocimiento colectivo del sector, que es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, en relación, creo que hay que tener una capacidad de adaptarnos a la situación del presente con esta posibilidad de la toma de decisiones en el día a día frente a la situación. Es un tema como de termómetro, que sí nos obliga, por ejemplo, a montar unos sistemas de información e inteligencia y observatorios para estar más, digamos, de manera más permanente siguiendo estos cambios imprevistos, que además, frente a las situaciones globales, frente a una inestabilidad económica mundial, etcétera, pues vamos a tener que estar más abocados a esa capacidad de oír las señales muy bien, y eso implica también sistemas de información, inteligencias de mercado, que eso no es pensar en términos de cómo gestionar la crisis. Pero yo sí quisiera, digamos que dejar el mensaje que en términos de los instrumentos de planificación hay que trabajar de manera acompasada con 3 niveles. Uno, el que yo denomino el hardware, que es aquella planificación dura que decía Clarita, que esa tal vez a la que cuando nos dice planificación o ordenamiento territorial, inmediatamente nos vemos como que se nos viene esa, ¿no? La planificación físico-espacial, el tema del suelo, el cómo crear las zonas de interés turístico. Esa que es el hardware, que es como los POTs, los planes especiales de manejo y protección también tienen muy esa lógica. Mucho. Sí, entonces, esto no lo podemos dejar de lado, porque hay que seguir trabajando en términos de cómo armonizar usos del suelo, cómo manejar un tema de densificación de ciudades, el descontrol que hay normalmente con muchas de nuestras actividades y que generan impactos ambientales negativos y que generan impactos, por ejemplo, en cambio climático, en generación de gases de efecto invernadero, etcétera, que en este momento nos obliga más que nunca a repensar al turismo muy alineada hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Y uno puede trabajar también esa alineación de la planificación física, la planificación dura, muy enfocada, digamos, hacia el cumplimiento de estos objetivos. El segundo eje que tenemos que ir combinando es el que yo denomino el software, que es muy importante en momentos de crisis. Y el software es los actores, lo que tú decías, Clarita, que es el consenso social. Nosotros no hacemos nada si no construimos confianza, si no trabajamos de manera solidaria, colaborativa. Miren, los que estamos en Bogotá, y tengo que decirlo con el respeto a mis colegas frente a otros casos a nivel nacional e internacional, nosotros a veces en Bogotá trabajamos muy desde el recelo, a veces desde el recelo institucional, de que si yo no quiero que me toque la competencia,
Creo que esta crisis nos está enseñando que tenemos que trabajar de manera mucho más colaborativa, mucho más abierta, flexible, y creo que acá las instituciones que llevan mucho tiempo en Bogotá, creo que ahí tienen un aprendizaje importante. El software, ¿a qué se refiere? A construir, por ejemplo, redes de gobernanza social, redes colaborativas formales, y creo que la ciudad está en mora de ir hacia un modelo, hacia dos enfoques que a nivel internacional son muy fuertes, pero que dan cuenta de una buena respuesta frente a la situación actual y frente a la crisis del sector turístico, del turismo tradicional, del turismo masificado. Uno es el tema de verdad de trabajar hacia DMOs, Destination Management Organization, que son unas instancias multinivel de mayor capacidad de liderazgo y de coordinación. Esos DMO, ante todo, tienen un papel estratégico de coordinación de todos los actores, mucho más allá de un clúster. Y un tercer nivel, que es el de las redes blandas, y es las redes de conectividad que se dan de manera mucho más horizontal, mucho más flexible, mucho más dinámica, que se desbaratan como hologramas, digamos. Es decir, son grupos de interés que se unen para sacar adelante un proyecto, pero que si el proyecto sale en 6 meses, pues se vuelven a descomponer y se vuelven a armar otras redes de manera mucho más flexible, no tan institucional, no tan estructural. Y por ahí es que creo que hay unos indicadores muy interesantes para que las localidades y los actores desde lo micro trabajemos en otro tipo de redes colaborativas, por grupos de interés, por aspectos que nos muevan a construir una ciudad vibrante, sostenible, inclusiva, resiliente, pero que la hacemos todos. No solo el esfuerzo de la política pública, no es solamente el viceministro formulando la política de turismo sostenible, sino que somos todos. O sea, yo tengo que decirlo, que tenemos que participar mucho más en la construcción de la política. Pero total. Entonces, Julián tuvo la deferencia de mandárnosla a la universidad y con Clarita hicimos un grupo de trabajo y la enriquecimos, pero es muy importante que esto lo construyamos todo. La responsabilidad social es de todos. Y esas son las redes blandas que a mí más me encantan, porque son las más flexibles, son las que hacen los actores, esos consensos que se logran desde lo que se construye en el día a día en los territorios. Dejaría por ahora estos aspectos para darle espacio pues, a mi colega Clarita, que es un gusto estar acá hablando con ella. Clarita, pues no, a partir de las notas que estamos tomando aquí, muy juiciosos de lo que nos dice Edna, si vamos aterrizando eso en unas recomendaciones puntuales a Bogotá, ¿cuáles serían de pronto esas 2 recomendaciones que nos harías a la ciudad para ir pensando? Bueno, tú me pides 2. Empecemos, digamos que voy a adelantar algo, es tomando presente el hilo conductor que me deja Edna, ¿sí? Cuando ella habla de estos niveles, creo que es muy importante también agregar a todo esto que ha hecho primero. Y además, creo que la base es lo que ella comenta de conocimiento. Es decir, la base sería ese conocimiento, ese capital ya académico, social que se tiene. Esa base de conocimiento es fundamental para parar ¿qué? Como una plataforma. Me voy por los físicos que dicen que el tiempo no es lineal, ¿sí? Sino que el tiempo puede ser circular, multidimensional. Y entonces en ese sentido, cuando Jonas, tú hacías la pregunta de que esos planes de desarrollo que tenemos atrás, eso no sale de la nada, ni salió de la nada. O sea, esto es toda una construcción de conocimiento previo, de conocimiento del territorio. Y pues precisamente, como dicen, quizás gracias a eso no se ha improvisado tanto, pero podríamos caer en la improvisación precisamente si nos dedicamos solamente a mirar hacia adelante y no miramos el tiempo, ¿cierto? En forma más circular, más multidimensional. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que habría que agregar es que, digamos que en estos meses de pandemia, esta crisis, digamos, ha provocado unos cambios tan intensos en las empresas, por ejemplo, del sector turístico, tan grandes como pudieron haber sido los 2 últimos años, es decir, que el tiempo se nos hubiera comprimido. Y una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es la aceleración en la superdigitalización
de los viajes y el turismo. Es decir, si veníamos en esa línea, esto nos ha acelerado eso y entonces uno se pregunta esto en términos de planificación, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener esta superaceleración en términos de formulación de metas, por ejemplo, o de reformulación de metas? Adicionalmente, también creo que los factores de competitividad tradicionales a los que veníamos acostumbrados también van a dar un vuelco, ¿sí? Entonces, porque lo mismo lo decía, va a haber una gran competencia mundial, ¿cierto? De regiones, pues por volver a levantarse como el ave fénix de esta hecatombe. Y entonces, pues uno ya diría que, por ejemplo, hay unos grandes desafíos, tanto para Latinoamérica como para Colombia, como para Bogotá, y tú hablabas de otras regiones del país que nos estaban escuchando, y es que, por ejemplo, creo que parecerá en temas de competitividad, temas de mejoramiento de sistemas de salud, que siempre aparecían ahí como un indicador más, pero desintegrado porque es como mirar sectores por compartimentos. Entonces creo que ya en este momento ya no podemos nosotros seguir hablando, eso corresponde al sector de salud, eso corresponde al sector de las TIC, porque fíjense cómo esto nos está afectando, porque no es solamente decir superdigitalización, sino ¿dónde están las autopistas 4G? Bueno, 5G ya se habla, pero de eso todavía no ha llegado, pero digamos... Es otro debate, Clarita. ¿Dónde están esas autopistas 4G? ¿Dónde? Porque entonces hablamos, es que la gente tiene que conectarse, pero pues hay brechas, hay desigualdades, y yo creo que Bogotá, por ejemplo, como esta capital mirada en un contexto territorial que sé que lo hace porque además en las políticas públicas de Bogotá siempre se ha considerado el concepto de Bogotá región o Bogotá región central, es decir, se le han dado muchos nombres territorialmente, pero yo creo que precisamente es el momento de hacer esas colaboraciones como las que habla Edna, y de empezar a establecer esos consensos, no solamente entre actores, sino también entre los públicos arriba, con metas mucho menos mezquinas de decir yo voy hasta el margen en aquí, que es mi límite político, administrativo, porque esto ya estamos dándonos cuenta que hasta la seguridad alimentaria la hemos venido viendo amenazada también por todos estos temas de pandemia. Entonces, si uno se pone a pensar, claro, estoy de acuerdo con la doctora Igna. Mire, en este momento, en un país tan centralizado que antes de la pandemia quizás era una de las críticas que uno podría hacer, ¿cierto? Hay que apostarle más al desarrollo endógeno. Nunca antes quizás el sector público estatal había sido tan importante precisamente para tender la mano en esto, pero que esto se tenga que ver reflejado necesariamente en que no es paternalismo. Ojo, no podemos entender esto como paternalismo. Esto lo tenemos que entender como una colaboración que me está haciendo transferencia a mí de un aprendizaje, de un conocimiento, de unas lecciones aprendidas que vamos a aplicar tanto en nuestros territorios, en la dimensión de tamaño o espacial que sea, como en nuestras empresas, llámense grandes, medianas o pequeñas empresas. Gracias. Clarita, y en ese contexto territorial del que tú nos hablas, que estamos totalmente de acuerdo, ¿cuál sería la mejor estrategia para garantizar el uso correcto de esos atractivos, esos valores culturales, esos valores naturales que tienen las localidades de Bogotá que son tan distintas, ¿no? Pues cuando uno ve a Usaquén, lo compara con una ciudad Bolívar que le está apuntando a unos temas de visiturismo, de ruralidad, cuando lo compara con otras donde se asientan tal vez todos los servicios de hotelería o de alojamiento en el destino, ¿cómo hace para que las localidades no además piensen cómo compiten por tener a ese visitante, sino que seguimos trabajando en un destino que es Bogotá, que además se articula con toda una región, pero usar de manera estratégica todo eso que nos ofrece ese corazón de las localidades? ¿Qué podría recomendarnos ahí? Pues de una idea, John, es qué se hizo bien y qué se hizo mal.
y qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal, porque a veces nos rasgamos las vestiduras diciendo, se nos fue el turismo que era tan bonito, pero también estábamos teniendo muchos problemas con el turismo. O sea, en algunas partes el turismo estaba generando problemas más que beneficios. Entonces, ese es el momento del cambio climático, como lo mencionabas tú, Edna, que hay un papel muy importante en los ODS, precisamente creo que es el momento de retomarlos, pero digamos que si yo me pongo a pensar en esas localidades, ¿sí? A mí se me viene a la cabeza el tema del turismo, del turismo creativo, de las ciudades creativas y del patrimonio cultural y natural. ¿Y por qué se me viene a la mente esto? Porque ese lo veíamos en el video. Entonces, el video del comienzo es un patrimonio. O sea, eso es un patrimonio maravilloso, un patrimonio inmaterial que hay que valorar. Es ese pasado, esa historia que no nos la quita nadie. Es decir, estamos parados sobre esa historia. Hoy somos lo que somos porque otros hicieron grande lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, hay que recuperar y valorar muchísimo más esos patrimonios que son propios, que además siendo Bogotá, ¿cómo? Siendo Bogotá una ciudad tan creativa, porque de hecho tiene esa nominación, ¿no? Ciudad creativa de la UNESCO, ¿cierto? Entonces, como lo dices tú, en vez de cada localidad estar, es todo un conglomerado en donde cada quien ofrece lo suyo y en donde en ese concepto de turismo creativo que a mí me encanta precisamente porque más que yo preparar una oferta, es cómo yo participo de esa oferta y cómo el turista participa de la oferta, ¿cierto? Y entonces cómo logramos interactuar y construir. Yo quisiera traer a colación un trabajo que realizamos con el externado, allá con la doctora Edna y el grupo de investigaciones, con ayuda del IDT precisamente, sobre Ciudad Bolívar. Y lo quiero traer a colación como un ejemplo, porque a veces digamos como que los casos particulares o los ejemplos nos dan como esa idea. Clarita, nos quedan 30 segunditos para ir cortando. Transmicable, cuando se hizo Transmicable, pues eso era un medio de transporte y alguien dijo, vamos a poner un centro de información turística. Miércoles, ¿de qué? Nosotros con el externado hicimos un trabajo de investigación muy bello para identificar las posibilidades de unos lineamientos de política de turismo cultural y resulta que nos salieron unas cosas maravillosas que la misma localidad lo tenía, esa composición que venía de temas difíciles pero que hoy había habido una resiliencia importante y que descubrimos los aplanchados, el sancocho, las ferias de la olla, las ferias de no sé qué. Entonces, esas son las narrativas. Miren, las narrativas no se construyen en un escritorio ni por el gobierno nacional. Las narrativas las construye la gente. Las narrativas las construye el portador de cultura, ¿cierto? Entonces, esa sería una de las estrategias que yo planteo. Y ya para cerrar y despedirnos, se nos acabó el tiempo. Ahí sí, como dicen los presentadores en televisión, ¿no? Es que el tiempo al aire sí es que es muy cortico definitivamente. Edna, 2 palabras o 3 palabras que deberían caracterizar la planificación en este momento. Bogotá con diversa, inclusiva, vibrante y muy contemporánea, en la que debe haber redes de trabajo colaborativo interlocalidades, pensar en lo global y actuar en lo local desde agendas muy dinámicas con toda la valoración del arte público, de los espectáculos en los barrios, del arte efímero, de los cafés, de las panaderías, de los mercados locales. Podemos hacer agendas de actividades con animación sociocultural en cada localidad, pero en la que además se articulen a través de rutas. Miren, la división no debe, de las localidades, no, desde lo político administrativo, no debe separar, debe unir, como decía Falsborda. Entonces, creo que hay un trabajo muy interesante desde las microhistorias y muy desde lo que somos nosotros, de nuestros imaginarios y desde nuestros contenidos sociales en los lugares. Sentido del lugar, hay que construir agradecerles enormemente, Clarita, Edna,
Recuerden, el IDT es su casa, esperamos tenerlas muy pronto de vuelta para seguir conversando así de rico. Y pues Carolina, hasta aquí llegó nuestro conversatorio, pero sigue nuestra semana virtual, ¿verdad? Sí, Muchas sí, gracias. Gracias. Lastimosamente porque mucha gente estaba muy interesada en todo lo que ustedes nos estaban comentando. De nuevo, muchísimas gracias a la decana Rosso, gracias a ti también, Clarita, y a nuestro moderador John. No pudimos tener mejores invitadas que ustedes dos para que nos instruyeran sobre este tema. Y a ustedes, que siguen ahí conectadísimos, no se desconecten, porque ya en minuticos tendremos la actividad de cierre, que será el espectacular recorrido virtual por el humedal Santa María del Lago. No se lo pueden perder. Esto es Semana Virtual del Turismo 2020. Hasta pronto. Gracias. Adiós.